Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy los voy a acompañar en una clase de personal social. Así que le doy la más cordial bienvenida a las tres sedes, a la sede Colonial, a la sede San Juan del Lurigancho y a la sede Caraballo. El Perú camino a la independencia. Es el tema que vamos a trabajar el día de hoy y la competencia es construir interpretaciones históricas. El desempeño es obtiene información sobre un hecho o un proceso histórico como el proceso de la independencia del Perú a partir de cuadros estadísticos, gráficos sencillos, investigaciones históricas o diversos tipos de fuentes y las compara críticamente. En la actualidad, ¿seremos un país independiente? Podemos observar las siguientes imágenes donde vemos que trabajadores reclaman por mejoras laborales. Vemos que aún políticos o de repente asesores de políticos comprando a la policía. Vemos a niños trabajando en vez de estar en el colegio. O en este caso otras empresas que también tratan como esclavos a sus empleados. Entonces nos repetimos, en la actualidad seremos un país independiente. Les dejo conversar con sus compañeros, con sus familiares o con sus profesores sobre esta pregunta. ¿A qué momento de la historia crees que pertenecen los siguientes hechos observados? Ahí podemos ver algunas fotos, algunas imágenes, algunos óleos, donde podemos ver personajes con acciones, personajes que estén haciendo algo, alguna actividad de repente productiva, ¿sí? Y también vemos otros personajes que están agrediendo, están cobrando o tienen otro tipo de nivel social. Algunas de estas fueron de repente las causas, ¿no? Para poder comenzar nuestro proceso de independencia. Así que nos vamos a preguntar, ¿cuáles son las causas que originaron la independencia del Perú? Una de las causas es el descontento por la discriminación y el abuso, las injusticias que hacía hacia los indígenas por parte de los españoles. Otra de las causas era la rivalidad entre los españoles y los criollos peruanos, que competían por ocupar algún cargo público, ya que los criollos peruanos eran nacidos aquí en Perú de ascendencia de española o de padres españoles, pero estaban limitados en no ejercer cargos públicos o tener algún tipo de poder. ¿Cómo se habrá dado el proceso de la independencia del Perú? ¿Quiénes habrán participado en este proceso? La independencia del Perú se dio en tres etapas. La etapa de las rebeliones indígenas. Se inicia en un periodo de la primera mitad del siglo XVII, ¿sí? En ella surgen rebeliones libertadoras y también principalmente por nobles indígenas. Entre ellas tenemos las más importantes, en este caso, que es de José Santos Atahualpa y Túpac Amaru. La segunda etapa es la etapa de las rebeliones de los criollos. Se inicia en principios del siglo XVI. En ella surgen rebeliones lideradas principalmente por los criollos. Entre ellos, algunos de ellos resaltan, por ejemplo, Francisco de Sela, Crespo y Castillo y también Enrique Vallarta. Y la tercera etapa es con la llegada de los libertadores o la corriente libertadora tanto del sur y del norte. Se inicia en 1820 con el arribo al Perú del libertador don José de San Martín, que es de la corriente libertadora del sur, y continúa en 1823 con el arribo del libertador Simón Bolívar en la corriente libertadora del norte. Culmina en 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho. Aquí tenemos el mapa de las corrientes libertadoras tanto del sur como la del norte. Y vamos a comenzar primero por la del sur. De José San Martín nació en Yapeyú, Argentina, en 1778. Su plan emancipador consistía en cruzar los Andes, independizar Chile y atacar Lima por mar, acciones que fueron realizadas con su ejército de los Andes. Luego tenemos la corriente libertadora del norte, donde Simón Bolívar
la encabezó y él nació en Caracas, ¿sí? Llegó con la gran fama tras haber independizado los siguientes países: Venezuela, en este caso la batalla de Carabobo; Colombia, la batalla de Boyacá; y Ecuador, la batalla de Pichincha. La corriente libertadora del sur. La corriente libertadora del sur es, en este caso, es la campaña de liberación argentina, Chile, Perú, liderada por general don José de San Martín. Dentro de sus objetivos era derrotar al ejército realista y anular el poder del español centrado en Lima. Las causas que originó esta corriente libertadora del sur es, en este caso, San Martín buscaba obtener la independencia del Perú y obtener un cargo de esta. Las reformas políticas que en este caso causaban malestar en las sociedades criollas, de donde provenían San Martín y Bolívar. La crisis española causada por la invasión napoleónica fue decisiva. Consecuencias. Las consecuencias que presentaron fueron las siguientes: la independencia de Argentina en 1816, Chile en 1818 y Perú en 1821. La destitución de la monarquía en el Perú, y también se crea el primer Congreso Constituyente en 1822. La Frente Libertadora del Norte fue dirigida por Simón Bolívar, quien llegó al Perú en septiembre de 1823. El Congreso del Perú le concedió autoridad política y militar para derrotar a los españoles y el temor a una rebelión de los montoneros. Bolívar preparó la campaña contra los realistas, a quienes derrotó en dos batallas decisivas. Una es la batalla de Junín, que se dio el 6 de agosto de 1824, donde los ejércitos de Bolívar y el general español Canterac se enfrentaron en la meseta del Bombón en Junín. El triunfo para los patriotas. Luego tenemos la otra batalla, que es la batalla de Ayacucho, que se dio el 9 de diciembre de 1824, donde el ejército patriota bajo el mando del general Sucre derrotó a los realistas. El virrey La Serna fue herido y capturado, obligando a los demás a aceptar las condiciones que el general Sucre les propuso, así como firmó la capitulación de Ayacucho y la expulsión de todas las tropas españolas. ¿Cuáles fueron los acuerdos de la capitulación de Ayacucho? Ahí tenemos una imagen de la fecha y el momento de la capitulación. El primer acuerdo es que España reconocía la independencia de América y del Perú. La segunda, que el Perú pagaría una indemnización de guerra a España. Se repartieran los rangos y privilegios de los oficiales españoles. Se pagaría los gastos de retorno de los españoles a su país. Muy bien, espero que les haya ayudado esta información. Igual les invito a visitar los links que he colocado ahí en el Classroom para que puedan profundizar más la información. Muy bien, nos vemos, cuídense, que tengan un buen día.